Hola chicos, soy Miss Gladys, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es progresión aritmética. A continuación se presenta un conjunto de elementos que tienen una característica en común. El primer término, para llegar al segundo término, ha sido agregado una diferencia de. Del segundo término para llegar al tercer término se ha aumentado una cantidad de. Del tercer término para llegar al cuarto término se ha aumentado una cantidad de. Del cuarto término para llegar al quinto término se aumenta una cantidad de. Esta es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es un conjunto de números que llevan un orden, que puede ser que van en forma ascendente si es que va sumando una cantidad constante o en forma descendente cuando se resta una cantidad de forma constante. A1 vendría a ser el primer término. AN vendría a ser el último término o término enésimo de la diferencia y en el número de términos. Tenemos dos fórmulas, la fórmula del término enésimo y la fórmula de la suma. Ejemplo 1. Formar la progresión aritmética dados el primer término 7, número de términos 10 y la diferencia 5. Por lo tanto, el primer término sería 7. Colocamos ahí el 7. Y como la diferencia es 5, entonces hay que agregarle 5. Lo que nos daría 12. Agregamos 5, lo que nos da como resultado 17. Y nuevamente tendríamos que agregarle 5, lo que nos da como resultado 22. Nuevamente hay que agregarle 5. Obtenemos 27. Más 5 sería 32. Tenemos que aumentar 5, lo que nos da 37. Nuevamente agregamos 5, obteniendo 42. Y agregamos 5, lo que nos da 47. Y volvemos a aumentar 5. Obtenemos 52. Ahora ya tenemos la progresión aritmética cuya diferencia es 5, el primer término es 7 y está compuesto por 10 términos. Ejemplo 2. Formar la progresión aritmética dados los siguientes datos. Primer término 74, el número de términos 9 y la diferencia menos 12. El primer término entonces es 74. Y al restar 74 menos 12 obtenemos 62. 62 menos 12 nos da 50. 60 menos 12 nos da 38. 38 menos 12, 26. 26 menos 12, 14. 14 menos 12 nos da 2. 2 menos 12 nos da 10. Y por último, menos 10 menos 12 nos da menos 22. Y ahí tendríamos ya completo nuestra secuencia pues, de números, que es una progresión aritmética, ¿no? Cuyo término 1 o primer término es 74. La diferencia es menos 12 y son 9 términos. Ejemplo 3. Determinar la diferencia en la progresión aritmética 14, 21, 28, 35. Realizamos la siguiente operación. 21 menos 14 nos da 7. 28 menos 21, 7. 35 menos 28 nos da 7. Por lo tanto, la diferencia de esta progresión aritmética es 7. Ejemplo 4. Determinar la diferencia en la progresión aritmética 40, 37, 34 y 31. Observamos que la diferencia entre 37 y 40 nos da menos 3. 34 menos 37 nos da menos 3. 31 menos 34 nos da menos 3. Por lo tanto, la diferencia es menos 3. Ejemplo 5.
En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. Primer término 12, número de términos 15, la diferencia es 7. Nos piden calcular el término 15. Colocamos la siguiente fórmula. A sub n es igual a sub 1 más el producto de n menos 1 por la diferencia. Reemplazamos el primer término que es 12, n que es 15 y d que es 7. 15 menos 1 nos da 14. Operamos la multiplicación 14 por 7, nos da 98. Sumamos 12 y 98 y nos da 110. Por lo tanto, el término 15 es 110. Ejemplo 6. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. Término 1, 12, la diferencia es 7. Nos piden calcular el término enésimo. Colocamos la siguiente fórmula. El término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Reemplazamos el primer término que es 12 y la diferencia que es 7. Realizamos la propiedad distributiva y tenemos que n por 7 o 7 por n nos da 7n. Asimismo, multiplicamos 1 por 7, lo que nos da 7. Pero hay que tener acá en cuenta de que el 7 se sobreentiende que está representado con el signo más. Por lo tanto, también se multiplicaría el signo, ¿no? Que vendría a ser menos por más, menos. Es decir, menos 1 por 7 nos da menos 7. Ordenamos los números 12 menos 7 y al final colocaremos más 7n. 12 menos 7 nos da 5 y colocamos más 7n, simplemente lo vamos a bajar. Por lo tanto, el término enésimo vendría a ser igual a 5 más 7n. Ejemplo 7. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. La suma es 988, el número de términos es 13 y el primer término es 10. Calcular la diferencia. Colocamos entonces la fórmula de la suma de términos. S sub n es igual a el primer término más el último término multiplicado por el número de términos y eso dividido entre 2. Reemplazamos. La suma es 988. El primer término es 10. En lugar de a sub n colocamos a sub 13, ya que el número de elementos es 13. Reemplazamos también n por 13. $988 por 2 nos da 1976. Ahora vamos a trabajar en el segundo miembro y vamos a utilizar la propiedad distributiva. Entonces podemos multiplicar 10 por 13 o 13 por 10 podría ser también. Y lo colocamos ahí con paréntesis. Ahora pasamos a multiplicar a sub 13 por 13. 10 por 13 nos da 130. Y a sub 13 por 13 lo vamos a dejar igual. 130 va a pasar al primer miembro restando. Efectuamos la sustracción entonces, 1976 menos 130 nos da 1846. Observamos que el número 3 se está multiplicando, por lo tanto va a pasar al primer miembro dividiendo. Realizamos la división de 1846 y 13 y nos da como resultado 142. Ordenando lo podemos colocar como a sub 13 es igual a 142. Colocamos ahora la fórmula del término general. El término enésimo es igual al primer término más el producto del número de términos menos 1 por la diferencia.
Como el número de términos es 13, entonces vamos a reemplazar. Donde veamos n colocaremos 13. Y también tenemos que el primer término es 10. Simplemente lo reemplazamos. Reemplazamos el término 13, 142. Realizamos la resta de 13 y 1, que nos da 12. Pasamos 10 al primer miembro. Pasaría restando. Sería entonces 142 menos 10. Es igual a 12D. 142 menos 10 nos da 132. Observamos que 12 está multiplicando con D, por lo tanto va a pasar dividiendo. Tenemos como resultado 11. Por lo tanto, la diferencia es 11. Eso sería todo. Fin.